Buenos días a todos y a todas. El pasado sábado, la Cámara de Representantes aprobó la versión del presupuesto para el año fiscal 2022 que le envió la Junta de Supervisión, con varios detonantes adicionales que no representan las prioridades de nuestro pueblo. Al sol de hoy, el pueblo de Puerto Rico no sabe exactamente lo que aprobaron, pues el documento final aún no ha sido publicado. Cuando acudí ante la Asamblea Legislativa en mayo para presentar un presupuesto razonable dentro de nuestras limitaciones fiscales, fundamenté mis pedidos ante los legisladores y legisladoras en tres pilares en los que tenemos convergencia: ser prudentes con el dinero del pueblo, cumplir con los servicios que nuestra gente merece y necesita, y promover el desarrollo económico que nos garantizará un futuro de progreso. En el proceso de elaboración del presupuesto ante la Junta de Supervisión, logramos que la Junta incluyera algunas de nuestras iniciativas, como por ejemplo 6.8 millones de dólares para combatir la violencia de género, 11.5 millones de dólares para comenzar un proyecto piloto de inversión en el servicio público, 1.2 millones de dólares para el cambio climático, 2 millones de dólares para programas de asistencia social y contra la pobreza, y 2 millones de dólares en aumentos en personal necesario como trabajadores sociales, fiscales, inspectores del Departamento de Asuntos del Consumidor, así como ajustes para cumplir con las pensiones de los retirados del gobierno. Sin embargo, como dije en aquella ocasión ante la Asamblea Legislativa, el presupuesto de la Junta se quedó corto, por lo que le traje a la Asamblea las asignaciones que debía tomar en consideración para mejorar los servicios gubernamentales y promover el desarrollo económico, incluyendo fondos para mantenimiento de carreteras, incentivos para promover a Puerto Rico como base de carga aérea internacional, primeras oportunidades de empleo para jóvenes y fondos para reclutar personal retirado del gobierno en apoyo a nuestras agencias, entre varias otras iniciativas. Para la sorpresa y perjuicio de nuestra gente, la Cámara de Representantes ignoró la mayoría de estas iniciativas de beneficio al pueblo y, por el contrario, hizo mayores recortes, impuso más burocracia al gobierno y se asignó aumentos en su propio presupuesto. En esencia, el presupuesto aprobado en la Cámara Baja padece de tres defectos principales. En primer lugar, se fueron a negociar con la Junta de Supervisión a espaldas del pueblo y lo que lograron fue que nos recortaran una asignación de gastos operacionales a la Autoridad de Carreteras de sobre 200 millones de dólares, los cuales se pusieron a repartir sin incluir las prioridades ya establecidas. Peor aún, usaron esa misma partida para sacar 112 millones para el programa de becas a la Universidad de Puerto Rico, a pesar de que esos fondos ya estaban asignados y los tiene el Departamento de Hacienda en una cuenta restricta. O sea, en otras palabras, en vez de añadir los 112 millones de dólares que no se utilizaron en estos últimos 3 años para las becas en la universidad, lo dejan perder y le quitan una cantidad mucho mayor a la Autoridad de Carretera. Fueron a la Junta por lana y salieron trasquilados. Y quien va a pagar los platos rotos es nuestro pueblo. Y que quede claro, la Junta de Supervisión le está tratando de pasar una rápida al pueblo y a la Universidad de Puerto Rico, haciéndoles creer que están dando dineros adicionales para becas, cuando esos dineros los han estado reservando por 3 años consecutivos. Esto es una barbaridad. En resumen, la Cámara aprobó el presupuesto de la Junta
con el equivalente a un recorte de 112 millones de dólares, porque los 112 millones que había para becas de estudiantes de la universidad han desaparecido. Por otro lado, a pesar de los recortes, la Cámara se aumentó su presupuesto, el del Senado y el de la Superintendencia del Capitolio, en sobre 17 millones de dólares, mientras le negó fondos a agencias clave como seguridad pública, policía y educación. Y no incluyó ninguna inversión adicional en desarrollo económico ni en capital humano. Uno pensaría que si fueran a distribuir 200 millones de dólares que le quitaron a la autoridad de carretera, lo utilizarían en apoyo de nuestras escuelas, de nuestro departamento de salud, para trabajadores sociales o para la economía. En esta le fallaron otra vez al pueblo. Se asignaron 4.3 millones adicionales para la legislatura y 0 para las iniciativas de pobreza infantil. O sea, lo que se había logrado en pobreza infantil, ya no lo tenemos. 3.7 millones más para gastos de legisladores y 0 para empleos nuevos para nuestros jóvenes. Hoy vemos cómo se van los jóvenes de Puerto Rico buscando oportunidades fuera de la isla. 0 para un programa de primeras experiencias de empleo para los jóvenes. Le dieron 9.1 millones de dólares más para deuda de la legislatura y 0 para mantenimiento de carreteras. Y el pueblo constantemente se queja del estado de nuestras carreteras y aquí no hay dinero para mantenimiento de carreteras. 0 para el acondicionamiento de escuelas, 0 para la academia de la policía, 0 para academia de bomberos, 0 para trabajadores sociales, 0 para contratar un cirujano cardiotorácico necesario en el centro cardiovascular. Son los que hacen los trasplantes de corazón. Le recortaron 1 millón a la nómina del Departamento de Salud. Le negaron 3 millones al Departamento de Justicia para reclutar fiscales. Y, por cierto, en cuanto a los municipios, negaron los 44 millones de dólares del Fondo de Equiparación a los alcaldes y las alcaldesas. Y no le asignaron los 94 millones a la Universidad de Puerto Rico que yo pedí en mi presupuesto. Porque aquí ahora lo que están es haciendo llegar unos dineros, pero para otros propósitos. En fin, ignoraron las necesidades del pueblo a cambio de fondos para ellos mismos. Y finalmente, la resolución de presupuesto está plagada de lenguaje que busca obstruir la labor del gobierno. Pretende que el gobierno tenga que regresar a la legislatura para cada ajuste presupuestario e intenta burocratizar aún más las agencias con la clara intención de tomar de rehén al gobierno. Eso es inaceptable. En toda resolución presupuestaria en nuestra historia moderna se le concede a la Oficina de Gerencia y Presupuesto la flexibilidad de ajustar el presupuesto según las necesidades cambiantes del gobierno, siempre y cuando no exceda el monto del presupuesto. Desde que tenemos la Junta, hay que pedirle autorización a la Junta y eso retrasa muchísimo la ejecución del gobierno. Ahora, encima de eso, la Cámara pretende que cada vez que se vaya a reprogramar dinero dentro del presupuesto, aunque sea en la misma agencia, así como para los incentivos del DIDEC y reprogramaciones de mejoras capitales, vamos a tener que pedirle autorización a la Asamblea Legislativa. Imagínense que para mover dinero del área de contratos de una agencia para la compra de materiales, tengamos que ir a la legislatura para que apruebe eso en ambos cuerpos. Eso es obstrucción. Mínimo, gran dilación. También pretende que pidamos autorización a la legislatura para tener acceso al fondo de emergencia del presupuesto en caso de necesitarlo. Imaginen ustedes eso. Mañana, Dios no lo quiera, hay una emergencia, un huracán, un terremoto, un fuego, y ellos pretenden que vayamos a la legislatura a pedir autorización de ambos cuerpos legislativos para utilizar fondos de emergencia que ya están presupuestados para eso mismo, una emergencia. Eso, señoras y señores, es obstrucción y más que eso, pone en peligro nuestra posible respuesta a una emergencia. Para colmo de males, dizque autoriza a la Junta a revisar contratos menores de 10 millones de dólares, poniendo más trabas al gobierno.
Eso también es obstrucción. Yo exhorto al Senado de Puerto Rico a arreglar estos errores que están en la resolución de presupuesto aprobada por la Cámara. Aún tenemos tiempo de lograr incentivar nuestra economía, luchar contra la pobreza y garantizarle los servicios al pueblo que se merece. Habiendo dicho eso, quiero que el pueblo esté claro de que mi gobierno seguirá trabajando duro, continuará logrando ser más eficiente y seguirá respondiéndole a sus necesidades para que tenga el gobierno de excelencia que se merece Puerto Rico. Gracias, y ahora contesto sus preguntas acompañado de estos funcionarios y líderes legislativos que también pueden aportar en la conferencia de prensa. Comenzamos con el Nuevo Día. Buenas tardes, gobernador, y a los presentes. Mencionó hace un instante que exhortaría al Senado a actuar sobre esto, pero ¿tiene algún otro mecanismo para poder regresar a lo que era el presupuesto inicial que usted envió? O sea, ¿qué hará? ¿Se ha hablado con Dalmau para...? En esta etapa del proceso, esto ahora pasa a manos del Senado. El Senado llevará a discusión, a debate en el hemiciclo, el proyecto aprobado, la resolución conjunta de presupuesto aprobada en la Cámara en estos próximos días, entiendo que será el día jueves, y entonces lo que yo le he pedido a líderes legislativos de mi confianza es que participen activamente en ese debate, y sí, mi posición es clara, es la que acabo de esbozar. Aquí hay tiempo todavía para corregir estos errores. Y el proceso legislativo no ha culminado. Ahora le toca el turno al bate al Senado. Y si en el Senado se aprueba este proyecto de resolución con cualquier enmienda, entonces luego tendremos el proceso de conferencia. Y yo voy a estar inmiscuido en todo este proceso comunicándome con quien me tenga que comunicar. ¿Ya lo hizo con el presidente del Senado? No, hasta el momento no. Si esto se acaba de aprobar el sábado, pero no descarto tener conversaciones directas con cualquiera de los dos líderes de los cuerpos y otros líderes, con todos los senadores y representantes que yo entienda que pueden aportar en este proceso. Usted ha mantenido comunicación directa con la Junta de Supervisión Fiscal, de hecho se reúne con ella semanalmente. ¿Va a hacer algún tipo de gestión con ese ente fiscal encaminado a que se apruebe el presupuesto que usted envió? Bueno, esas gestiones se hacen constantemente. Tenemos que esperar a ver qué ocurre en el Senado el día jueves. El viernes es mi próxima reunión en la Junta. Dependiendo de lo que ocurra el jueves, seguro que le haré conocer a la Junta cuál es mi parecer sobre el proyecto de resolución de presupuesto, según esté en ese momento dado, porque esto todavía no ha culminado, estamos en un proceso que fluye. Gobernador, anticipándome un poco y pensando que quizás el resultado pueda ser que el Senado apruebe el mismo presupuesto que aprobó la Cámara, ¿de qué forma impediría iniciativas o programas concernientes a lo que usted tiene previsto para su administración gubernamental? Bueno, yo no me voy a adelantar a los eventos. Yo espero que se corrijan algunos de estos errores, ¿okay?, que he señalado en el día de hoy, que están contenidos en ese proyecto de resolución que aprobó la Cámara. Así que no me voy a adelantar a los eventos. Eventualmente este proceso culminará si la Cámara logra una mayoría, si tanto Cámara y Senado logran una mayoría de votos a favor de una resolución, de la aprobación de un proyecto de resolución de presupuesto, entonces ese proyecto en ese momento dado va a llegar a mi despacho y ahí yo tendré que decidir si lo firmo o no, pero todavía faltan procesos que están en curso y yo lo que estoy es señalando una serie de errores, señalando una realidad. O sea, aquí, en el día de hoy, y esto ya se había dicho antes, pero en el día de hoy el secretario de Hacienda le va a cursar una comunicación oficial a tanto el presidente de la Cámara como el presidente del Senado y los líderes y los portavoces en ambos cuerpos, indicándole que la proyección razonable para los recaudos del gobierno en el próximo año fiscal es que estos ascenderán a la suma de 10.584 millones de dólares. El presupuesto que acaba de aprobar la Cámara asciende a 10.112 millones de dólares. El presupuesto que yo le sometí a la Cámara
ascendía a exactamente 10.335 millones de dólares. Es decir, tenía 233 millones de dólares adicionales. Y hay margen para ese aumento porque el propio secretario de Hacienda lo va a certificar que tenemos los fondos, tenemos fondos de sobra para cubrir esa cantidad. En vez de haberse sometido al monto que la Junta insiste que debe tener el presupuesto, debió haberle dado paso a alguna de las iniciativas que yo mencioné, cosas tan importantes como, por ejemplo, el mantenimiento de las carreteras, empleo para jóvenes, empleo para personas retiradas, exfuncionarios del gobierno que están con buena salud y quieren aportarle al gobierno, dinero claro para la Universidad de Puerto Rico, hablando con claridad. En vez, ¿qué es lo que tenemos? Lo que yo he mencionado, aumento para la propia legislatura. O sea, ¿dónde están las prioridades aquí? Y eso es lo que yo estoy señalando en esta etapa del debate. También estoy señalando que han puesto unas trabas, le están poniendo unas trabas a la rama ejecutiva que nunca en la historia política de Puerto Rico, ni cuando tuvimos gobiernos compartidos en el pasado, se han impuesto. Como les mencioné, que ahora para mover, decir, la partida de materiales a la partida de contrato hay que ir allí a la Asamblea Legislativa a pedir permiso. Eso nunca ha ocurrido en Puerto Rico. La Oficina de Gerencia y Presupuesto siempre ha tenido esa flexibilidad dentro del monto asignado al gobierno y a una agencia en particular. Así que yo estoy levantando esta bandera con mucho respeto, como acostumbro, para que en el Senado esto se discuta, sea parte del debate, y si Dios quiere se corrijan estas cosas que te estoy mencionando. Foro noticioso. Gobernador, le pregunto, la mayoría de los alcaldes estaban esperando por esta 44 millones del Fondo de Equiparación para confeccionar sus presupuestos. En este caso, entonces, ¿por qué no se insta a los alcaldes que sean ellos quienes vayan directamente y hagan presión? Yo estoy haciendo el señalamiento y los alcaldes y las alcaldesas tienen todo el derecho de expresarse y yo estoy seguro que lo van a hacer. Así que vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Es importante que todos aportemos, todos los que podemos aportar, aportemos a este debate con seriedad y respeto. Pero luego de eso, ¿hubo algún diálogo entre usted y la legislatura? No, si es que esto se acaba de aprobar, realmente, es más, el resumen me lo dieron esta misma mañana, temprano en el día de hoy, y en el fin de semana pues yo tuve conversaciones telefónicas con líderes legislativos, pero esto acaba de llegar a mi despacho y yo estoy haciendo las expresiones que estoy haciendo en el día de hoy. El jueves es que el Senado va a evaluarlo y yo espero que tomen en consideración lo que estoy diciendo en esta conferencia de prensa. Telenoticias. Saludos, gobernador, por acá, María del Carmen. Saludos. Usted está hablando de los gobiernos compartidos y de que usualmente, ¿verdad?, este tipo de situaciones, aunque está diciendo nunca que algo como esto. Dice que nunca algo como esto. No. ¿Cuál es su plan para el futuro ante otras situaciones que probablemente vayan a surgir por haber un gobierno compartido? Está empezando el año así y usted prevé que esto siga pasando. Nosotros hemos hecho el trabajo. A pesar de las controversias que han surgido, de cuando en cuando hemos hecho el trabajo. Y yo he puesto de mi parte para jamás caer en el insulto, en las faltas de respeto. Mis expresiones siempre se enfocan en los méritos de los asuntos que yo discuto. Y siempre he mantenido las puertas abiertas, siempre estoy disponible para el diálogo porque es mi manera de ser y eso lo sabe el pueblo, no importa lo que traten de decir cualquiera. Esa es mi manera de ser y se cae de la mata que yo soy así. Si acaso me critican, hay veces porque soy demasiado respetuoso y elegante cuando hago señalamiento. Así que eso no va a cambiar y yo me voy a ocupar. Y recuerden, la rama ejecutiva es la que administra el gobierno. Es la que ejecuta. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Que se haga la obra, la que yo prometí antes de llegar a la gobernación y que estoy enfocado totalmente en hacer. Entonces, estoy señalando primero que aquí las prioridades no son las del pueblo, en lo que estoy viendo. Más dinero para la Asamblea Legislativa y menos dinero para las escuelas. Menos dinero para los policías, para los fiscales,
para trabajadores sociales, pero ¿dónde están las prioridades? Y por otro lado, sí, yo reconozco que es un gobierno compartido, pero no puede ser que entonces ocurra lo que nunca ha pasado, hasta incluyendo en anteriores gobiernos compartidos, que es que ahora la rama ejecutiva está totalmente amarrada y para hacer cualquier cambio en el uso de los fondos presupuestados, que siempre la Oficina de Gerencia y Presupuesto ha tenido esa potestad, va a tener que ir allí a pedir permiso a que se debata el asunto, incluyendo, válgame Dios, qué barbaridad, en medio de una emergencia. Pero es que ¿a quién se le ha ocurrido esto? Me dicen, por cierto, los líderes legislativos que estas enmiendas las sometieron, muchas de las que yo estoy levantando ahora, incluyendo esas de los requisitos estos burocráticos, eso fue última hora. No se había discutido con nadie. Entró un paquete de enmiendas a última hora allí y aprobaron esto. O sea, no, vamos a actuar con seriedad y sobre todo velando eso mismo, precisamente porque tenemos un gobierno compartido. Pues cada rama tiene que ocuparse de lo suyo. Yo me tengo que ocupar de administrar el gobierno. La rama legislativa, legislar y fiscalizar. Yo no tengo problema alguno que investiguen lo que quieran investigar, que señalen lo que quieran señalar, pero eso sí, administrar. Eso está en manos del Ejecutivo y el pueblo es claro, no hay que ser abogado ni conocer nuestra Constitución para saber que así que se atienden las cosas. Noti 6. Sí, buenas tardes. ¿Cree usted, señor gobernador, que ahora Puerto Rico está en una mayor desventaja frente a la Junta, que es quien finalmente va a determinar cómo quedarán los números y la repartición, por estas mismas diferencias entre ambos cuerpos? Y usted... Bueno, o sea, que no sí, hay capacidad quizás de ir unidos ante la Junta para defender lo que hay que defender. Si corrigen los señalamientos, los defectos que yo estoy señalando, yo voy a estar en la mejor disposición de firmar la resolución de presupuesto. Si idealmente vamos en causa común ante la Junta. Pero yo estoy diciendo cosas como lo que acabo de informarles a ustedes. Espérate, pero ¿por qué nos estamos ajustando a 10.112 millones de dólares para el gobierno cuando el secretario de Hacienda está certificando que el gobierno va a tener 10.584? El que yo sometí no utiliza todo ese dinero, por cierto. Utiliza parte del dinero. ¿Y para qué? Para cosas tan básicas como mantenimiento de carreteras, actividad económica, y ahora de repente todo eso desaparece y vemos más dinero en la legislatura. ¿Ven? O sea, es bastante claro. Y por otro lado, una obsesión de controlar a la rama ejecutiva en cuestiones administrativas, y eso no procede. O sea, eso constitucionalmente está fuera de lugar. Metro. Sí, saludos, gobernador. ¿Qué le hace pensar a usted que la Junta pues va a ajustar sus propias proyecciones, ¿no?, para coger esta que usted menciona de Hacienda, ¿no?, donde va a certificar más de 10.500 millones en ingresos? Bueno, la Junta tiene la última palabra, desafortunadamente, y yo reconozco eso. Pero porque tenga la última palabra no quiere decir que uno se somete. Uno levanta sus argumentos, uno trata de que entren en razón. Oye, a fin de cuentas, de lo que estamos hablando es de recortes. Aquí por doquier, están recortando por todos lados. En la universidad, a los municipios, entonces agencias tan importantes como el Departamento de la Familia, el Departamento de Seguridad Pública, la Policía de Puerto Rico. ¿Por qué el Departamento de Educación? ¿Por qué? No, vamos a ser razonables. Obviamente no podemos excedernos en el gasto más allá de los recursos que vamos a tener, pero el secretario de Hacienda lo está certificando. Entonces, mi punto es, vamos a seguir sí, enfrentando la Junta, pero elegantemente. Vamos a hacer causa común. Si atienden los señalamientos que yo estoy haciendo en el día de hoy, yo voy a estar en la mejor disposición de ir en causa común ante la Junta para insistir en que no tengamos un presupuesto al nivel que la Junta está proponiendo, que sea un poco mayor, para darnos entonces más flexibilidad y poder cumplir con lo que el pueblo espera de nosotros. Si en última instancia la legislatura aprueba un presupuesto como el que aprobó la Cámara o similar, ¿usted preferiría que se implementara ese presupuesto o el que propuso la Junta en primer lugar? Hay que ver lo que llega, Yo lo que pasa es que, por ejemplo, tengo que ver qué es lo que llega a mi despacho. Yo voy a actuar con la mayor buena fe, pero si moralmente no puedo firmar la
el proyecto de resolución presupuestaria, pues no lo voy a hacer. Y entonces la Junta, pues como ya dije, va a tener la última palabra. Lo ideal es que yo lo firme, lo ideal sería que yo lo pueda firmar. Y por eso me parece que deben tomar en consideración los planteamientos que estoy haciendo. Que no acojan todo lo que yo estoy diciendo, yo lo voy a entender. Y voy a ser razonable, pero por lo menos deben acoger una parte significativa de lo que estoy diciendo. Son cosas que se caen de la mata. Oye, cuando tú de repente, de un día a otro, cambias todo el proceso presupuestario en Puerto Rico, eso no sé, o sea, eso está fuera de lugar. Y hacerlo así, a altas, no sé ni a qué hora fue, pero sí, a las 11:30 de la noche, eso no está bien. Vamos a actuar con seriedad y con mucha prudencia. Comisiones de Hacienda, ¿verdad?, han señalado que la comunicación con la rama ejecutiva ha sido prácticamente nula en las pasadas semanas, ¿verdad?, más allá de las vistas públicas a las que han acudido los jefes de agencia, ¿verdad? En este tiempo que queda antes del 30 de junio, usted los va a ir hacia los líderes legislativos. Discrepo si al revés. Mi equipo de trabajo ha estado totalmente disponible. Los que tienen los datos a la mano han ido allí cuantas veces han tenido que ir. Está por un lado el director de la oficina, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que está aquí y puede dar fe de cuántas veces ha estado allí para proveer toda la información que es necesaria. Nuestro secretario de Hacienda ha estado allí cada vez que se le requiere. El director ejecutivo de AFAF, la agencia fiscal, ha estado en la Asamblea Legislativa cuantas veces se le requiere. Y yo siempre las puertas están abiertas. O sea que no, yo discrepo de que se diga eso. Hay veces que se dicen cosas para las gradas, pero lo que no es verdad, pues hay que indicarlo. Una pregunta sobre otro tema, ¿verdad? Usted mencionó luego del apagón del pasado jueves que ¿verdad?, quien fuera responsable del mismo tendría que responder al pueblo. Si se concluye, ¿verdad?, que Luma Energy de alguna manera fue negligente en ese asunto, ¿de qué manera ellos responderían por sus actos? Bueno, es que aquí la realidad es que vamos a seguir fiscalizando a Luma para que cumpla su cometido. Lo que lleva son 2 semanas a cargo de la red de distribución. Una de las cosas que hay que determinar es en qué estado estaba esa infraestructura, si estaba debidamente mantenida. Porque hace realmente una semana antes fue que Luma la recibió, y eso son realidades. Por otro lado, pues sí, se tiene que investigar y yo estoy seguro que el negociado de energía lo va a investigar, y ya la propia Autoridad de Energía Eléctrica está llevando a cabo su investigación, Luma también, estamos todos pendientes. Vamos a fiscalizar a Luma para que cumpla con su cometido. ¿Hay herramientas para tomar acción más allá de...? Sí, el negociado de energía es el ente regulador. Vamos con Tele11. Y tiene todo tipo de herramientas. Es más, puede hasta multar a Luma si fuera necesario. O sea que aquí vamos a actuar como es debido. Tengo una pregunta de seguimiento aquí, luego vamos entonces con Tele11. Con las preguntas que hace el compañero, ciertamente mientras se da la investigación sobre el incendio que hubo en Monacillos, los alcaldes, tanto no progresistas como populares, se están quejando de la morosidad. Algunos. Exacto. De la morosidad que exhibe Luma y la respuesta o de la poca preparación, el poco personal que tiene. Me gustaría su reacción en cuanto a ello. No puedo decir muchos, pero algunos de ellos han optado por emitir una declaración de emergencia y ellos mismos crear brigadas para reparar los daños que han causado, sí. Y quisiera su reacción. Bueno, lo que pasa es, lo único que voy a pedir es, yo voy a respetar a los alcaldes, tienen una autonomía municipal que se les respeta. Pero eso sí, si intervienen con las líneas eléctricas, lo tienen que tomar las medidas necesarias para no exponer la vida de los trabajadores, de la fuerza laboral que haga esa gestión. O sea, eso es bien importante. Y también deben coordinar con Luma, porque Luma tiene el control de la red de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico. Así que sí, pero si quieren hacer eso, se les respeta. O sea, No, lo que hacemos es que en mi equipo de trabajo, incluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, está en constante comunicación con Luma para que Luma cumpla con su responsabilidad. Y lo que todos queremos es que mejore el servicio eléctrico en Puerto Rico, tener una red eléctrica
robusta, confiable, segura, al menor costo posible. O sea, que eso, y esa es la meta aquí común, lo que lleva es 2 semanas a cargo. O sea, que es importante que siga mejorando, siga aumentando los recursos que tiene destinados en Puerto Rico y estaremos velando porque eso sea así. Tele 11. Buenas tardes, gobernador. Volviendo al tema de la conferencia de hoy, por una parte, esta resolución sostiene que son 163 millones de dólares más para la Universidad de Puerto Rico y también hay un dinero para contratación de neurocirujanos cuando este programa está peligrando y el dinero que usted dice del Departamento de Salud que se le está quitando, ¿verdad? Es de una nómina, aparentemente de un sobrante, que sería para el recinto de ciencias médicas. ¿Cómo usted, ante este panorama también, trataría de balancear entonces este presupuesto? Yo lo que veo son muchos malabares. En la universidad lo que veo es que habían alrededor de 110 millones de dólares en becas que no se otorgaron, 112 millones de dólares en becas que no se otorgaron en los últimos 3 años. Pues mira, esos dineros están disponibles para este presupuesto. De repente ahora desaparecen. Entonces lo que sea que están gastando, incluyendo lo que tú acabas de mencionar, lo sacan de una reducción de 200 millones de dólares a la autoridad de carretera. Entonces, yo lo que estoy es haciendo los señalamientos para que el presupuesto sea justo y razonable. Lo importante aquí, ¿qué yo pedí? Yo pedí los 94 millones de dólares a la universidad que estaban dispuestos, que la Junta pidió que se le quitaran, tan sencillo como eso, de las transferencias. Eso yo lo pedí. Y eso es bien claro. Y todo el mundo lo entiende, ¿verdad? No revoluces de esto de acá, no, ahora no tienes que pagar estas cuentas que las debías. Esos malabares aquí contables o administrativos, eso no tiene claridad, no hay transparencia en eso. Yo pedí, dejen los 94 millones, bien sencillo. En los alcaldes fue lo mismo, en los municipios. Dije, mantengan la transferencia de 44 millones de dólares al fondo de equiparación. Las cuentas claras nos conservan amistades, bien claro. Y aquí ahora no hay claridad. Entonces, y en otras áreas lo que yo pedí fueron cosas puntuales. O sea, como dije, empleos para los jóvenes, empleos para personas retiradas, mantenimiento de carretera. Aquí hay 0 para mantenimiento de carretera, pero ¿a quién se le ocurre eso? ¿Cómo uno puede ser un buen administrador de las carreteras en Puerto Rico sin tener dinero para darle mantenimiento? Esos son los señalamientos que yo estoy haciendo. Este proceso no ha culminado. Veremos en dónde acaba. Yo voy a tener la debida apertura para, si puedo firmar el presupuesto, hacerlo, o sea, la resolución de presupuesto, pero entiendo que estas cosas hay que atenderlas. Y confío que en el Senado van a hacer lo propio, o sea, para que se corrijan algunos de estos errores que estoy señalando. ¿Cómo mantiene entonces a todo el mundo feliz, en paz? Y reparte entonces el dinero, ¿verdad?, balanceado, como mencioné anteriormente, porque también pregunté sobre los neurocirujanos. Habían sobre 14 millones de dólares destinados para el programa de residencia de neurocirugía, para SEM, para hacer precisamente para el próximo año fiscal atender los señalamientos que le hizo la entidad acreditadora. Y en este mismo año le asignaron, si mal no recuerdo, más de 4 millones de dólares para esos mismos efectos. O sea que eso ya estaba atendido. 7 millones en este mismo año ya se le asignaron. O sea que ese asunto ya estaba atendido. Lo que yo sí señalé es que el dinero para el cirujano cardiotorácico no está, y debió haber estado, porque hace falta un cirujano cardiotorácico en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico, y con urgencia. Entonces, pero nuevamente, o sea, yo voy a ver lo que termina siendo aprobado al final del proceso. Y ahí es que decidiré si lo firmo o no. Sería bueno que yo lo pueda firmar, porque así vamos juntos ante la Junta, antes de que la Junta tenga la palabra final. Tengo acá una última pregunta. Buenos días, gobernador. Buenas tardes ya. Yo tengo 2 preguntas. La primera pregunta es la siguiente. Usted ha sido muy enfático entre las cosas que pretende la legislatura, es que viene una emergencia y que entonces usted tenga que pedirle permiso a la legislatura. ¿Sabe?
para que el pueblo entienda, lo que la legislatura pretende es que de momento viene un huracán, hay una emergencia, entonces usted tenga que pedirle a la legislatura una vista pública, una comparecencia para que entonces le digan cuánto dinero. O sea, es un procedimiento en el medio de la emergencia. En medio de la emergencia tengo que pedirle permiso para declarar la emergencia y después tengo que pedirle permiso para los fondos que vaya a utilizar para atender la emergencia cuando ya hay precisamente una reserva de emergencia presupuestada, como parte del presupuesto hay una reserva de emergencia para precisamente eso. En el medio de la emergencia. En medio de la emergencia. ¿Cuánto estamos hablando de dinero del fondo de emergencia? Es una obsesión por controlar a la rama ejecutiva y deben realizar, otra vez lo que yo dije en arroz y habichuela. La rama legislativa está para legislar y fiscalizar. La rama ejecutiva está para administrar. Esa regla se debe mantener, eso es lo que nuestra Constitución pide. Aquí lo único diferente es que lamentablemente tenemos una junta que ahora supervisa el gobierno de Puerto Rico y hay que estar yendo allí a pedir permiso, que eso es hasta cierto punto vergonzoso. Sí. Pero aquí no debe haber espacio para meter más trámites burocráticos. No hay razón alguna para hacer eso. El pueblo no quiere eso, el pueblo lo que quiere es obra. El pueblo lo que quiere es que cuando hay una emergencia respondamos rápido. ¿De cuánto dinero estamos hablando de ese pote de emergencia? Fondo de emergencia. Son 130 millones al año, ahora mismo hay como 530 ya acumulados. Ahora mismo hay 530 millones acumulados y se asignan alrededor de 130 millones de dólares al año. En otras palabras, lo que quiere la legislatura es controlar los 530 millones de cómo se va a utilizar para evitar que entonces el gobernador pueda ejecutar y ellos llevarse el crédito de la administración de los 530 millones, porque es un pote grande. Eso más o menos así la cosa, ¿verdad? Bueno, si me equivoco. Bueno, en tus palabras, pero lo dije yo, gobernador. Sí. Pero básicamente eso es lo que estamos peleando. Se parece mucho lo que yo estoy señalando a lo que tú acabas de decir. Ok, y la segunda pregunta que tengo es, ¿usted está en contra de que se le asignen 17 millones adicionales a la legislatura? Porque una cosa es decir, pues mira, yo estoy dispuesto a que usted le dé los 17 millones a cambio que tú me des tanto. ¿O usted cree que es absurdo que se asignen los 17 millones de dólares? Es que yo pudiera entender, por ejemplo, si el presupuesto se establece en, por decir, el monto que yo había pedido, que eran 10.335 millones, o sea, tenía 233 millones de dólares adicionales y cae dentro de los recaudos que el propio secretario de Hacienda está dispuesto a certificar, ¿verdad? Teniendo esa cantidad adicional, si vienen a mí y me dicen, mire, en vez de subir la partida que sea, necesitamos unos dineros en la Asamblea Legislativa y me lo justifican, yo no tengo problema. Esto no es que yo tenga un ánimo contra la Asamblea Legislativa, no tengo ánimo ni alguno. Y aquí el portavoz puede abundar, o sea que yo no tengo problema. Lo que pasa es que cuando lo que veo es recorte y recorte y recorte, y para colmo un aumento ahí, eso choca, le choca a cualquiera. Si me estuvieran aumentando las partidas según yo lo propuse y entonces dicen, mire, no vamos a aumentar esta por tanto, vamos a utilizarlo en la Asamblea porque lo necesitamos por 1, 2 y 3, ahí yo voy a tener la mayor flexibilidad para considerarlo. Para contestar directamente a la pregunta, en el 2017, cuando yo asumí la presidencia de la Cámara, nosotros teníamos un presupuesto de 54 millones de dólares. Ese presupuesto, cuando entregamos en diciembre, se había reducido a 31 millones de dólares. Nosotros hicimos los ajustes, hicimos y establecimos los controles necesarios para poder sobrevivir con un presupuesto de 31 millones de dólares. Obviamente, el actual presidente de la Cámara ha argumentado y ha levantado muchos argumentos diciendo que se dejaron unas deudas sin pagar y todo eso eso es totalmente falso. Hay una partida, y está en el presupuesto que ellos aprobaron, de 1.5 millones de dólares para nóminas, aumento en nómina. ¿Para qué eso? A lo mejor para más contratos, para más empleados, contratación de más empleados. Y hay otras partidas de cerca de 2 millones de dólares que la Cámara se está asignando para el pago de agua y de luz. La Cámara no paga agua y luz. Quien la paga es la Superintendencia del Capitolio. Pero, sin embargo, se le está asignando a la Cámara de Representantes. ¿Para qué? Esa pregunta hay que hacerla.
Así que la Asamblea Legislativa, por lo menos mi experiencia, puede sobrevivir, salvo unos pequeños ajustes, como bien ha dicho el gobernador, si se demuestran fehacientemente de la necesidad, se puede sobrevivir con el presupuesto que tenía, salvo unos pequeños ajustes. Pero 17 millones de dólares adicionales para la Cámara de Representantes, ciertamente no. Yo creo. Estamos hablando de un presupuesto de 40 millones de dólares claro, y más. Basta con ir que recientemente en la Cámara se enmendó la orden administrativa que tiene que ver con viajes, donde la partida de gastos de viajes era hasta $30, la subieron a 50. Así que, ¿para qué son esos aumentos presupuestarios? Pues ustedes mismos se pueden contestar la pregunta. Muy bien, culminamos. Gracias. Gracias.